A todo el mundo le gustan los videojuegos, y yo no soy la excepción. Mucha gente, desde que tu abuelo estaba siendo lobotomizado por la televisión pública pensando que estábamos siendo poseídos por Satanás, los videojuegos llevan más o menos existiendo durante este tiempo en nuestro planeta. Pero hay algo que sí me preocupa. Como es de bien sabido por estos lares, yo soy una chavala del 2000. Nací ese año, aunque es algo raro, porque yo me crié con la Game Boy Color transparente y la Play 2, la DS y la Wii también, pero bueno, eso es más normal. Y esto implica a que yo llegué a internet en lo que nosotros y mucha gente llama el auge de internet, y el nacimiento de canales que muchos recuerdan con cariño y algunos otros no, como Angry Video Game Nerd, Fred, Smosh, Jontron, aunque ese último la verdad ahora no es que mucho cariño le tengan. Y desde mi introducción a internet en 2007 en foros como los de Google Plus y los de Sonic Roboblast 2, me he dado cuenta de que hay muchas cosas que la gente lleva haciendo desde este tiempo e incluso a día de hoy. Y la verdad, no sé si me gusta. Así que, ¿qué os parece si empezamos? Desde hace mucho tiempo me he dado cuenta de que en internet hay demasiada gente que habla e interactúa con los videojuegos de una manera agresiva que la verdad no sé si es sana. Gente que repite millones de veces quotes de youtubers para intentar parecer graciosos, interrumpiendo conversaciones con chistes forzadísimos que a nadie les agrada, solo por hacerse gente interesante. Gente que pone sus percepciones por encima de las demás en vez de comprender gustos diferentes o intentar no estar tan aferrados a sus ideales. Vaya, gente de todo tipo. No solo mala, también os digo, también gente buena. Gente hermosa que simplemente, a pesar de que opine distinto, es súper disfrutable abrir cualquier debate sobre opiniones en videojuegos, y gente con las que compartir experiencias. Gente que incluso acompaña mi alma e incluso tomo comidas y cena fuera de mi casa cada mes. Pero hoy no vengo a hablar de lo bueno ni de lo malo, sino a poner algo que siento desde mi punto de vista, y es que creo que hay muchísima gente que se toma demasiado en serio los videojuegos, hasta el punto de ser dañino para ellos. Pero como eres bien pendeja y de seguro eres pipera, andas tan tontita que seguro que eres de hashtag Mario de Irak cuando Mario es un pedazo de ese slot corporativo. Ahora déjame en paso, te pienso dejar los riñones como lonches de jamón a base de picotazos. Ok, no era necesario ser tan borde barbacoa No nos con importa, pluma. perdedor. Como ya dije, me he encontrado mucha gente de todo tipo en internet, y eso no es algo raro. Pero sí he visto mucho en común entre millones de ellas, y es la extrema necesidad de apegarse tanto a los videojuegos y gente alrededor de estos con sus mismas ideas, que llego a preguntarme si realmente les gusta lo que juegan o piensan. Hace bastante, durante los 2010 hasta 2017, yo, como toda una tontita de 10 a 17 años, me pasaba algo similar. Que tampoco es de extrañar, soy la típica chavala con un registro de víctima de bullying durante todo mi instituto y el colegio, y llegué al punto de tener que buscar mi vida dentro de casa en vez de fuera por miedo a salir. Esto causaría una necesidad en mi interior de querer encontrar gente con mis gustos, ser un poco reacia a opiniones distintas a las mías, ser bastante cabezona en lo general, lo cual generaron bastantes conflictos hasta que realmente cambié y me formé como una mujer en condiciones. Algo que tengo que apuntar en esto es que seguía los pasos que veo en personas que hoy en día por lo general en internet suelen considerarse bastante desagradables con las que conversar. Jugar las 3 o 2 mismas cosas OIP, ver demasiado YouTube, ser reacia a salir dentro de la cúpula de mi propia opinión, cosas que conforme salí de esa etapa fui corrigiendo y cambiando gracias a videojuegos o sin nada que ver a estos. Y ahora que cambié, veo muchas opiniones que no me parecen correctas, y eso me parece bien, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que siento dentro mío? Siento como todas esas opiniones no se sintieran reales. Siento como si estas opiniones que escucho ya las he escuchado antes. ¿Vendrán de algún lado? Se me hacen bastante familiares. Pues claro que se me hacen familiares. Son las palabras de otra persona regurgitadas más de millones de veces. Y eso tampoco es malo, pero tampoco bueno. Ver cómo millones de personas regurgitan la opinión de alguien popular no es nada nuevo. Se lleva haciendo desde el principio de los tiempos,
Pero a veces, ¿no crees que es necesario cambiar un poco y probar las cosas por ti mismo? Eso mismo pensé yo con el tiempo. Vaya. También, incluso si pruebas algo y no te gusta, siento que mucha gente es extremadamente crítica. Mínimo fallo con un videojuego, un bug o un error y ¡bam! El peor videojuego que has jugado en la historia. ¿No es eso algo demasiado extremista? Dejadme poneros un ejemplo de vuelta con algo que a mí me ha sucedido. Llevo mucho tiempo jugando juegos, entre ellos los de Sonic, y uno de ellos es Sonic Heroes, en Play 2. Muchas veces he pensado que este juego es malísimo, y sí, también decidí jugar la tan aclamada versión de GameCube que era mejor. Y si me lo pasé algo mejor, pero tenía problemas. A veces las colisiones no son las mejores, a veces los de tipo velocidad son demasiado rápidos, y esos dos niveles de pinball, odio puro. Pero hace poco jugué en mi reciente adquirida Xbox original a este juego y... ¿ahora me gusta? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo que me ando haciendo ahora los rangos A de todo el juego? No lo sé muy bien, pero... lo mismo me ha pasado con Sonic y los Anillos Secretos. No hace mucho, tras años de odiarlo sin parar, he vuelto. Y me lo he pasado en un total de... ¿12 horas sin parar? ¿Un sábado? ¿Qué narices? Supongo que el irme a jugar más cosas como Clonoa, Devil May Cry y Resident Evil y años después volver a juegos que antes odiaba, darles una nueva oportunidad tras haber jugado tantas cosas nuevas, ¿ya no me parecen tan malos? Suena muy raro, pero hay una cosa que pasa en la mente humana, y es que si tenemos cierta rutina donde hacemos las mismas cosas constantemente todos los días, la mente se acaba cansando y nos sentimos mal. No me sorprende para nada que me hubiera molestado tanto e incluso quemado de jugar Sonic en un pasado. Os recomiendo no quedaros estancados en las mismas cosas o puede que acabéis sin poder volver a jugar esos juegos que os gustaban tanto. Y también siento que hay mucha gente que se pone demasiado quisquillosa con videojuegos que no cumplen exactamente con sus expectativas, o lo que ellos mismos piden al pie de la letra, de una manera que hasta me puede parecer una conducta bastante extremista sobre videojuegos. Cosas como el fandom de Sonic con los juegos en 3D, o desde cierta época. Sobre todo que ahora ha salido un vídeo de una persona que no conozco diciendo que ahora, si te paras a pensarlo, Sonic sí ha tenido una mala transición al 3D y que la época que tuvo en Saturn no fue buena. ¿De verdad? Después de tantos años llorando por la frase de IGN, ¿vamos a darles ahora la razón? ¿Cómo que Sonic the Fighters, Sonic 3D Blast y juegos durante la época de Saturn fueron malos? Es lo que me faltaba un poco ya por escuchar del fandom. No mentiré, la verdad es ciertamente molesto, pero tampoco pasa nada. El caso es... veamos, esto estoy segura de que será malinterpretado por muchos, así que vayamos a hablarlo con calma y cabeza. Llevamos toda la vida disfrutando juegos que nunca hemos odiado. A lo mejor, al jugar cosas nuevas, ahora puede que no nos parezcan las mejores cosas. O incluso nos hubiera gustado que tuvieran cosas que tenían en juegos anteriores o hemos visto en otros juegos. ¿Eso significa que como ahora ya no nos gusta tanto, es malo y nunca fue bueno? ¿Qué va? Todo lo contrario. Es algo normal. Conforme amplías tus gustos, las cosas anteriores que has consumido cobran un nuevo contexto y las ves por otros ojos. Por ejemplo, Mario Galaxy es un juego que me parece un juego perfecto. Incluso a pesar de un par de misiones, incluso unas cosas que me faltan a mí por lo personal, como que los niveles no son tan abiertos como entregas anteriores o futuras, y movimientos nuevos extra. Me sigo pareciendo un juego increíble y perfecto por mucho tiempo que pase, y aún así viendo sus fallos.
También, que creo que no toqué mucho este tema al mencionarlo casi al empezar el vídeo, eso de repetir las palabras de youtubers incansables veces es algo que no entiendo del todo, y lo digo con toda la curiosidad. Puedo comprender que la gente alguna que otra vez suelte algún que otro chiste que venga de alguien popular en algún momento, vaya, nada en contra de ello, pero ¿qué ganas repitiéndolo incansables veces o defendiendo sus palabras como un fanático alocado? Esas personas pueden ser importantes para ti. No hay nada de malo en ello. No es nada diferente de un músico popular, un escultor, un dibujante y cosas como las tres anteriores. Pero no te conocen y tú tampoco a ellos tanto como parece. Y no es que vayan a darte un trofeo por defender sus opiniones o pensar igual. ¿Qué ganas aparte de nada? Es algo que no comprendo. Si quieres compartir lo que piensas conmigo, puedes ponerlo en los comentarios. Para acabar ya, sí siento que esto podría sonar algo raro, pero me gustaría que si te llegaras a sentir identificado con algo de lo que he hablado en este vídeo, puedas tomarlo con calma, pues este vídeo no está hecho para señalar a nadie. Y esto es una idea que tengo en la cabeza desde el año pasado. Comentar sobre un montón de personas que me he topado a lo largo de mi vida y que incluso a mí me han pasado. Pero si te sientes identificado, mientras que no es por completo mi intención, a lo mejor es porque necesitas cambiar las cosas. ¿Por qué no pruebas a cambiarlas? Yo te animo a ello, y sé que si yo puedo cambiarlas, tú también. No eres menos que nadie incluso si no quieres hacerlo y te niegas. Todo lo contrario. Pero yo al menos, desde que dejé de ver los videojuegos de una manera tan extrema, mi vida es bastante más calmada, relajada y agradable. Y eso no ha afectado nada a cómo sigo viendo los videojuegos a día de hoy. Los videojuegos, a pesar de todo lo que he vivido, y por mucho que cambien, me parecen un medio interactivo capaz de traerte lo mejor del cine, la música, el arte, la literatura y muchas más cosas en un único paquete, habiendo incluso varios que han cambiado mi vida y me han incluso dado lecciones. Es algo que a muchísimos les parecerá una tontería y es algo que me hizo seguir en el mundo de los videojuegos incluso a día de hoy y algo que nunca cambiará. Pero a veces hay que ver mucho más allá de lo que es el muro que tienes delante, porque los muros están ahí, pero puedes pasar por encima de ellos o romperlos para ver mucho más allá de ellos. Y como unas últimas palabras, también siento de que últimamente usamos en internet palabras y cosas que no deberíamos por cosas bastante estúpidas. No es la primera vez que veo que alguien le responde a otra persona que acabe con su vida por el simple hecho de no gustarle el diseño de un personaje o de un juego. A lo que tengo que responder una cosa que podría ser ciertamente polémica. Si ya de por sí la gente ve los videojuegos como un simple medio de pasar el tiempo o una tontería que está ahí como el fútbol, ¿crees que la gente se va a tomar más en serio a alguien si lo amenazas con agredirle o cosas peores por algo como Super Mario, Call of Duty, Celeste o Hollow Knight? Yo creo que no. De hecho, creo que esto es por lo que muchas veces la gente casual fuera del mundo de los videojuegos ve a muchos de nosotros como gente infantil o gente problemática, y estamos al mismo nivel que cosas como los fans aférrimos del fútbol o cosas similares que pueden ser percibidas como cosas muy estúpidas. La próxima vez que vayáis a responder a una persona con comentarios tan agresivos, a lo mejor no viene mal tener eso en cuenta. Y yo ya no tengo nada más que decir, así que si me disculpan, yo, la princesa de la oscuridad, me retiraré a mi palacio eterno. I came from the time can't be reached.
Miam, miaukorebiu, pokiwa, porerwa, shirmer.